y las reflexiones. Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Recibimos en la mañana, así son las cosas, al politólogo, doctor en filosofía o filósofo, licenciado en filosofía. A lo mejor estoy dando un título que no corresponde, me va a retar porque yo sé que son muy sensibles los académicos con esto. Santiago Polo, ¿cómo estás, Santi? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Guillermo? Bien, bien, muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden, por suerte. ¿De qué hablamos hoy? Hoy propuse como tema lo que se llama pedagogía o lo que se puede llamar pedagogía de las hegemonías. Vamos a escuchar con atención. Vamos a ver qué sale. Bueno, una de las vocaciones a la que está asociada la filosofía, el pensamiento filosófico en general, es a plantear el conflicto de o por lo que tenemos por verdad. Es decir, se trata de un tipo de reflexión que interrumpe regímenes de sentido instituidos por su fuerza o por la fuerza de la convención. Digamos que hay régimen de sentido cuando se llena un vacío en torno a lo que nos explica el mundo, ¿no? Este mundo, el otro mundo, lo que debemos ser o hacer, qué o quién es bueno o malo, etcétera, etcétera. Esos llenados de sentido son, por otro lado, inevitables. Es parte del ocurrir, digamos, de la historia humana. Por ejemplo, que en Argentina se pagan muchos impuestos. Por ejemplo, exactamente, ¿no? Llenados de sentido que tienen que ver otra vez con la fuerza de ciertas instituciones o sujetos de instalar una convención, por ejemplo, esa, ¿no? El asunto entonces es justamente lo que vos estás diciendo, es que el llenado de lo que tenemos por verdad pasa a dominar el mundo que rige esa verdad. Es decir, condiciona al sujeto y a su ser y su hacer, su pensar, su reflexionar, su obrar. El llenado de la verdad en torno, por ejemplo, a lo que produciría la inflación es, se dice de algunos lugares, la emisión monetaria, ¿no? Claro que eso supone no un acto inocente en ese decir, sino un tipo de inscripción de ese dato en un marco ideológico que sostiene y que impulsa ese lema como verdad, a pesar de las pruebas que haya en su contra. Allí está esa capacidad de que decíamos de ese discurso, un discurso sofista, diría Alain Badiou, de instituir lo que no es como si fuera, y con ello provocar acciones en los sujetos que se correspondan con esa verdad, o con esa hipótesis de verdad. Disputar lo que tenemos por verdades es la dedicación de lo que se llama pensamiento crítico, que no tiene nada que ver con ser criticón. El papel del pensamiento crítico, filosófico, político, periodístico, ciudadano en general, digamos, ¿no? Es hacer lo que podríamos llamar una pedagogía de las hegemonías. ¿Qué significa esto? ¿Qué es pedagogía y qué es hegemonía? Pedagogía es una palabra compuesta de origen griego, como muchas de las que solemos usar, que está compuesta por paidos, en su primera parte, que viene a referirse al niño, a la niña, ¿no? Agogía, el final de la palabra, viene del concepto de la idea de conducción. En la Grecia antigua, el paidagogo era el esclavo que cuidaba a los niños y los acompañaba a la escuela. Hoy, con pedagogía, se dice o se habla del estudio y de la regulación de los procesos educativos, ¿no? Algo que ocurre en las escuelas, obviamente, pero que también en todos los ámbitos de nuestra vida. Hay una pedagogía en la madre que enseña a su hijo a andar en bicicleta, hay una pedagogía en el presentador de un programa de televisión que hace de su opinión una verdad para quien la escuche, hay una pedagogía en un poder, como el poder judicial, en nuestro caso, que se muestra impúdicamente más allá de cualquier norma o control. Hay una pedagogía en eso que se hace, ¿no? Se enseña a los sujetos, se les disciplina, digámoslo así. La pedagogía como acto, entonces, no tiene edad ni sujeto. Para Adriana Puigros, una autoridad en la investigación pedagógica en nuestro país, el proceso educativo siempre es una articulación de experiencias, de saberes y de conocimientos, y comprende nuestra sociabilidad y nuestra subjetividad. Es decir, lo que aprendemos, todo lo que aprendemos, es siempre parte de construcciones y producciones situadas históricamente. Lo que somos y nos representamos no escapa de las tensiones por esas construcciones y producciones. Y aquí viene el concepto de hegemonía. Hegemonía es aquello que, en relación a un tipo de obrar del sujeto, de lo que hacemos los sujetos en el mundo, ¿no?, lo orienta, lo justifica o le indica cierto sentido de un modo dominante.
Digamos que hegemonía es lo que organiza las ideas en torno a las razones de lo hecho y lo hace dominando o en dominio de otros registros de ideas. Antonio Gramsci sostenía que esto posibilita el establecimiento de ciertas normas de acción colectiva, porque las ideas son siempre un hecho plural, no hay ideas absolutamente individuales ni genuinamente individuales. Las ideas entonces son las normas de acciones, aseguran la norma de acción colectiva y su reproductibilidad. Es decir, una relación hegemónica es también siempre una relación pedagógica, en tanto enseña por mecanismos varios, muchas veces invisibles, enseña sus razones, su justificación. Es a su vez entonces una pedagogía que produce sujetos y subjetividad, en tanto toda hegemonía requiere legitimarse para continuar siendo hegemonía. Pero ¿no es obvio que vivimos en sistemas de ideas que constituyen ciertas ideologías? A veces no es tan obvio, porque las hegemonías, cuando se proponen conservar un estado de cosas, suelen suspender la autoconciencia del sujeto, es decir, que no nos sean tan visibles. Es decir, hay que pensar en al menos dos opciones complementarias en relación a este problema. Una idea se sostiene en su hegemonía porque se naturalizan los sujetos, en nosotros, en nosotras, hasta no percibirla. Por lo tanto, ese sujeto se convierte en el sujeto pleno de la ideología en tanto nunca la percibe como tal. O por otro lado, podemos pensar que una hegemonía fuerza lo real para que el proceso educativo del sujeto se acomode a sus ideas, ¿no? Toda realidad es una realidad forzada, digámoslo así. Hay una lucha inmensa atrás de todo esto. Slavoj Žižek, un filósofo al cual solemos recurrir en esta columna, explica lo anterior apelando a Forrest Gump, la película de Robert Zemeckis. Allí, dice Žižek, se puede advertir cómo el protagonista, no sé si recordarán, el protagonista de Forrest Gump, digamos, un personaje especial, una persona, digamos, con ciertas capacidades cognitivas, digamos, por debajo de la media, como se suele decir. Allí Žižek, ¿no?, advierte cómo el protagonista, dice, sin posibilidad de él de hacer un mapeo cognitivo, es decir, de evidenciar lo que está pasando a su alrededor, ¿no?, sin posibilidad de hacer ese mapeo cognitivo de su entorno, es testigo y partícipe de eventos cuyo significado ni siquiera intenta entender. En la película, Forrest Gump va a la guerra de Vietnam, y uno puede imaginar que en esa guerra ha matado. Va a China a jugar al ping-pong en el marco de la lucha anticomunista. Ayuda a una persona afroamericana a entrar a una universidad en el marco, o en el momento, ¿no?, en que se disputaba la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos de las personas afrodescendientes. Y todo esto lo hace desde su bondadosa estupidez, sin cuestionar, sin preguntar, solo obedeciendo. Lo que, paradójicamente, vemos en la película, lo hace un soldado condecorado, un millonario por accidente, un pilar de su comunidad. Gump, dice Žižek, es el sujeto puro de la ideología. Mientras ocurren luchas a su alrededor para intentar dominar o hacer invisibles los antagonismos sociales, es decir, las luchas de poder, las luchas por la hegemonía, sean estos los derechos civiles, la discriminación por la discapacidad, la distribución de la riqueza, etcétera, etcétera, Gump participa automáticamente de esa vida social como si fuera un sujeto extraideológico, como si estuviera más allá de la historia. El contraste con su éxito es en la película su amor de toda la vida, Jenny. Ella, que sí participa de esas historias activamente, haciendo un mapeo cognitivo, digamos, ¿no?, de lo que está aconteciendo a su alrededor y tomando partido. En la película ella integra en un momento la agrupación Black Panthers, que lucha, ¿no?, por los derechos civiles en Estados Unidos, se suma a los movimientos anti-Vietnam, se involucra en el movimiento hippie. Ella es la castigada en la película. Es golpeada por varias de sus parejas, ingresa en procesos de profunda angustia autodestructiva, con drogas e intento de suicidio, y acaba muriendo enferma de lo que se puede suponer es SIDA o el efecto, digamos, u otro efecto de su vida acelerada en ese marco de disputa por las ideas que hegemonizaban su tiempo. La moraleja profundamente conservadora de la película podrían ser dos. Por un lado, cuidado con el saber, ¿no?, y por el otro lado, ser ingenuo, ignorante o estúpido tiene premio. Forrest Gump, dice Žižek, devela el secreto de la ideología, de que su funcionamiento exitoso implica la estupidez de los sujetos, dice Žižek. Y el máximo cinismo, continúa, es que hoy puede permitirse develarlo sin que su eficacia se vea afectada.
Pongamos ahora por caso el mantra ideológico disque libertario en nuestro país, ese que viene a despertar leones. Por empezar, cae una contradicción patológica, como me indicó un amigo, el Guille, cuando afirma que el sujeto es absolutamente libre pero adoctrinable, ¿no? Hay una contradicción lógica. Hace poco su referente incluso dijo que las universidades nacionales son solo espacios de adoctrinamiento. En palabras similares, Calícles, una figura, digamos, de los textos platónicos, hace 2600 años, que representaba la posición, digamos, ¿no?, que creían que la naturaleza hacía más fuerte a ciertos sujetos que a otros, decía que los fuertes nacen leones, lo dice en un texto, ¿no?, así literal, nacen leones, pero que mediante encantos y hechizos los esclavizan las leyes de la democracia, ¿no? No hay nada nuevo en Milei y compañía. Solo muta la ideología que pretende hegemonía, que en su caso es producir Forrest Gump en masa, sujetos puros de la ideología que actúan en obediencia de la liturgia contra la casta política que menciona hoy y una otra vez, mientras se hacen invisibles los antagonismos reales que nos llevan a situaciones de inequidad absoluta sobre la riqueza. El capitalismo como sistema ideológico y productivo se cifra en la pérdida de libertad de los sujetos, libertad de nuestros tiempos, libertad de nuestros deseos, libertad de nuestras necesidades. Nada de eso nos pertenece en el capitalismo, pero se olvida eso de repasarlo Milei y compañía. Si lo hicieran, tendrían que revelar las castas de privilegios jurídicos, impositivos, de protección mediática y discursiva que rodea a quienes ejercen el poder real del hacer y de vetar en nuestro mundo, que son los poderes económicos. Los monopolios, los oligopolios, las oligarquías, con mayor poder que cualquier Estado. El hecho de que sea Estado nacional, provincial, municipal, ¿no?, esos poderes económicos funcionan con mucho más capacidad que esos Estados. El hecho de que eso no aparezca en el sentido común, no obstante, el hecho de que realmente se crea que el problema de nuestros éxitos o fracasos económicos es el Estado, es parte del sentido común que instituye la pedagogía del neoliberalismo y de eso que se llama a sí mismo libertarismo. Hacer pedagogía de la hegemonía supone intentar romper aquello que, como decía Gramsci, le hace trampa al intelecto. Da soluciones fáciles, nos da lemas, nos da zócalos que se aprenden rápido, pero que esconden el antagonismo y a qué fuerza sirven esos antagonismos. Esa pedagogía de la hegemonía es el camino hacia la complejidad, que es la forma que tiene siempre lo real. El mundo no es simple ni evidente. No es casualidad que los medios, las redes, en definitiva la estructura de la realidad de nuestro tiempo, hagan pedazos nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad de escucha, nuestra capacidad de tener cierta humildad para aceptarnos dominados o sin tener el mapeo cognitivo completo. A nadie le gusta ser Forrest Gump, aunque tal vez sí gusten los efectos de serlo, los que se pueden ver en la película, eso que decimos, ¿no? Ser condecorado, ser exitoso económicamente. Ahora bien, el asunto es que en nuestro tiempo nadie consigue esos efectos, pero sí se instituye la fe en que llegarán, con el mérito y con el esfuerzo, o por mirar a donde nos señalan. A fin de cuentas, lo que está pasando es que se obedece sin cuestionar, como Forrest Gump. Evidenciar la relación de hegemonía como relación pedagógica es siempre hacer pedagogía de las hegemonías. Es evidenciar la génesis de esos procesos, los modos de su institución y los modos de conservación. Es un momento genial y quiero en este momento, porque se me cruzó la idea por la cabeza, hacer un homenaje a José San Martín, que inauguró este espacio y que los propuso a ustedes, y que José tenía una virtud muy grande que mantiene cuando daba clases de filosofía en primer año, introducción a la filosofía en la universidad en comunicación, que usaba las películas para hacerte entender la realidad. Sí, algo que acaba de hacer Santiago Polop tan magistralmente con el caso de Forrest Gump, que lo admiramos y no descubrimos eso. Exacto. Y no descubrimos eso. Exacto. Y hoy hay un sentido de ver mal la rebeldía, ¿no? De instalar la idea de que si vos te rebelás a determinadas situaciones, sos el que nada contra la corriente. Sí, o hacer suponer que la rebeldía, digamos, ¿no?, son las posiciones más conservadoras, porque la rebeldía, esa supuesta que tiene Milei y el libertad, lo que se llama libertarismo en nuestro país, no es profundamente conservador. Profundamente conservador de la estructura de la realidad. Lo que hoy está.
Y me parece que es un mecanismo de defensa ante el temor de que cambie. Claro. Y eso es hegemónico, ¿no? Por eso, digamos, estos sectores, digamos, en general tienen como un miedo patológico instalado, digamos, ¿no? a lo que ellos llaman adoctrinamiento, que en definitiva, digamos, cuando critican las universidades nacionales, Milei y compañía, critican, digamos, la posibilidad del pensamiento crítico. La posibilidad porque de eso se trata muchas veces, el conocimiento que no está parametrado, digamos, ¿no? Como puede estar, no sé, en una universidad privada o en un curso privado, donde uno tiene ciertos conocimientos, donde incluso en ese tipo de instituciones pueden echar a los docentes cuando no les gusta, etc. La universidad pública no. En la universidad pública no está parametrado en definitiva qué es lo que los sujetos deben saber o deben aprender, porque lo que se insta primero es apropiarse críticamente del mundo. Y eso es un problema para aquellos sectores, digamos, o sujetos que hegemonizan un discurso y que quieren conservarlo, ¿no? Entonces necesitan que la realidad mantenga ciertos supuestos. Por eso se hace mirar siempre a esa casta, y los elefantes pasan por atrás, digamos, ¿no? Es muy riesgoso eso. Esa casta que además la integra. Por supuesto. Porque lo más sorprendente de esta cuestión es que hace una permanente crítica a la casta integrándola. Sí. Porque en el caso de Milei fue asesor de un diputado nacional, casta. Fue asesor de una empresa que tenía tiene la concesión de los aeropuertos, que si no se la da el Estado Nacional, esa concesión no la tiene, casta. ¿No? Y ahora no, en el caso de Milei, no cobra el sueldo. Que si fuera cualquier otro diputado, la media diría, ¿y de qué trabaja este tipo? Exacto. ¿En qué corruptel ha caído que no necesita de los 300.000 pesos, no sé cuánto ganan los diputados nacional hoy? Él no lo necesita. ¿Y por qué no lo necesita? ¿Quién pone la plata? Bueno. Y te dice, da charlas. Bueno, pero que las dé gratuitamente y que cobre el salario del Estado, porque es el puesto que tiene, es un funcionario público. Pero además no hace falta rascar demasiado, digamos, ¿no? Para investigar, ¿no? Quiénes son los sectores que apoyan, digamos, a sujetos como Milei o los sujetos, digamos, que llamamos neoliberales en nuestro país, ¿no? Milei, digamos, y él lo ha reconocido, digamos, es parte de una estructura que se llama, por ejemplo, digo, para que los oyentes también lo busquen, Atlas Network, ¿no? Que es una institución que desde los Estados Unidos financia, ¿no? Los movimientos llamados, digamos, no libertarios o antiestatistas en gran parte del mundo y sobre todo en Latinoamérica. No es tan difícil, no hay que rascar demasiado hondo. Pero muchas veces, digamos, ¿no? Las hegemonías se encargan de esto, de hacer que los sujetos teman a la crítica o, digamos, no la pongan en cuestión, nunca se ponga en cuestión, digamos, ¿no? Las verdades que uno tiene, ¿no? Bueno, ese es el papel del pensamiento, de la reflexión humana, digamos, ¿no? Tendría que llamarnos la atención más, no hacerlo, digamos, no cuestionarnos por ahí nuestras verdades. Muchas gracias. Gracias por este aporte cada semana. No, te agradezco, y además quiero retomar, digamos, el agradecimiento a José San Martín, digamos, ¿no? Que para nosotros ha sido un gran maestro en la universidad. Yo, una de las cosas que más lamento este año es que probablemente él se jubila, ¿no? Y perdemos, digamos, a ese docente en la universidad, en nuestra facultad, que es un genio total. Pero bueno, obviamente que lo seguiremos compartiendo en otras instancias. En la mañana así son las cosas, el privilegio, el lujo de ayudarnos a pensar, a entender, de salir de tener a la radio de fondo con chistes, palabrotas, burlas de ocasión y ponernos a escuchar. Así seamos pocos, lo valoramos mucho. Gracias. Minorías intensas. Gracias, Santi, muy amable.